Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este hermoso arreglo, miren, que va en forma de flores, pero lo vamos a utilizar como posavasos y al mismo tiempo como decoración. Para este necesitamos aproximadamente unos 60 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, pasamos el gancho y hacemos el nudo. Ajustamos y vamos a levantar dos cadenas que no cuentan. Hacemos lazada y ahora comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuamos hasta tener un total de 12. Debemos de contarlo para asegurarnos que tenemos los puntos completos. Acuérdense, no vamos a contar las dos cadenas, solo los puntos, completamos 12. Luego que tenemos los 12 puntos, vamos a unir, saltamos esas dos cadenas y unimos en el primero. Nos queda algo así. Venimos atrás, vamos a tirar de la hebra que está en el centro hasta que cierre por completo. Ahora metemos el gancho por detrás y escondemos un poquito esa hebra y la cortamos. Así es como nos queda el primer círculo. Para la siguiente vuelta volvemos con dos cadenas, no cuentan. Estas las vamos a hacer en todas las vueltas, pero no van a contar. Y en ese mismo lugar hacemos un punto alto y dos puntos altos. Y ahora tenemos un aumento, dos puntos juntos en el mismo espacio. Nos vamos al siguiente, en la base, hacemos uno y dos puntos juntos. Siguiente punto en la base, 1 y 2 puntos juntos. Y así vamos a continuar hasta llegar al final, haciendo un aumento en cada punto que tenemos en la base. Ahí vamos al siguiente y hacemos el aumento. Nos va a ir quedando algo así. Llegamos al final de la vuelta haciendo un aumento en cada punto en la base. Ahora tenemos 24, unimos aquí encima del primero. Las dos cadenas nos van a servir, miren, para que quede bien cerrado y no quede espacio en ese lado y el círculo se vea perfecto. Volvemos con dos cadenas y en el mismo lugar comenzamos con aumento. Un punto alto y dos puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuevamente el primer aumento. Nos vamos al siguiente y hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos un aumento. Debemos prestar cuidadosa atención en estos puntos para no equivocarnos, porque si nos equivocamos luego nos van a faltar. Al final tenemos que hacer un aumento, un punto, un aumento y un punto. Es mejor hacerlo con paciencia para asegurarnos que nos quede bien. Les voy a dar un pequeño truquito, un tip. Aquí comenzamos con aumento. Cuando lleguemos al final, debemos terminar con el punto solo. En caso que termináramos con aumento, quiere decir que en algún punto nos equivocamos. Así ya van a tener en cuenta y no tienen que estarse fijando tanto en los puntos. Empezamos con aumento, terminamos con punto solo. Si comenzamos con punto solo, terminamos con aumento. No pueden quedar dos puntos iguales juntos. Aquí ya tenemos el punto solo y en el siguiente hacemos el aumento. Así vamos a continuar dando toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos. Llegamos al final de la vuelta y como les dije, empezamos con el aumento y terminamos con el punto solo. Quiere decir que terminamos bien. Unimos ahí encima de ese primer punto con el punto deslizado para cerrar la vuelta. Y vamos a hacer una vuelta más. Hacemos las dos cadenas y ahí mismo hacemos el aumento, 1 y 2 puntos altos. Esta vez vamos a hacer un aumento y 2 puntos solos. Vamos al siguiente, un punto alto.
Siguiente en la base, un punto alto. Ya tenemos los dos puntos solos, ahora corresponde el aumento. 1 y 2 puntos juntos. Siguiente, punto solo. En el siguiente, un punto solo. Y en el que le sigue, un aumento. Esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. Un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Cuando lleguemos al final de la vuelta, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a cortar el hilo para unirlo, pero les voy a enseñar cómo, para que se vea más bonita la terminación. Terminamos aquí, sacamos así. Ahora tomamos el punto por detrás, pasamos ese hilo hacia atrás y luego tomamos esta hebra y pasamos el hilo así hacia abajo. Y nos queda, miren, la cadena completa y se ve súper bonita. Ahora lo que hacemos es esconder este hilo aquí en la parte de atrás para que no se nos vaya a aflojar, porque como no tiene un nudo así bien apretado, lo que hacemos es que lo escondemos un par de vueltas así. Así ya no corremos el riesgo que se nos vaya a soltar. Y cortamos. Ya tenemos nuestro círculo terminado. Ahora vamos a conectar el siguiente color. Yo voy a utilizar este que es como un color naranja clarito. Hacemos el nudo. Nos conectamos en cualquiera de los puntos. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas. En ese mismo punto hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y nos queda algo así. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Hacemos lazada, contamos 1, 2, 3 y 4. En el punto número 4 volvemos a repetir. Un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y ya tenemos ahí nuevamente otro abanico. Volvemos 1, 2, 3 y 4 en el punto número 4. Hacemos 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar 2 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir por todo el círculo hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final completamos la vuelta. Unimos en la tercera cadena con un punto deslizado para cerrar esa vuelta. De ahí mismo hacemos lazada y dentro del espacio de cadenas hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar otros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Deben contarlos para que les queden todos los pétalos parejos. 4 puntos, 2 cadenas, 4 puntos en el mismo espacio. Entre abanico y abanico vamos a hacer un punto bajo. Ahora volvemos a hacer lazada, nos pasamos al centro del siguiente abanico y repetimos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos.
2 cadenas, ahí mismo otros 4 puntos altos, 3 y 4. Completamos los 4 puntos altos separados por 2 cadenas entre un abanico y el otro, punto bajo. Tomamos lazada y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos al último. 4 puntos, 2 cadenas y 4 puntos en el centro del abanico. Y entre un abanico y el otro, ahí hacemos el punto bajo. Llegamos al final de la vuelta. Unimos ahí con el punto bajo. Ahora cortamos el hilo. Nos pasamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Y hacemos el nudo. El hilo que nos queda lo vamos a esconder en la parte de atrás. Siempre me gusta esconder el hilo en la parte de atrás para no cortarlo tan al ras, porque a veces si no está bien apretado o si el hilo es un poco resbaloso, se puede soltar el nudo. Así es como nos queda ya terminado. Vamos a tejer 3 exactamente iguales. Ya yo tengo uno aquí en color amarillo, uno en rosa más fuerte y el que acabo de terminar. Son 3 piezas en total. Vamos a tejer unas cadenas de 40 puntos más o menos. Son como 25 centímetros. Porque esto lo vamos a usar para hacer lo siguiente. Vamos a doblar por la mitad, luego así y así. Y con la cadena los vamos a amarrar. Y hacemos ahí un pequeño lazo. Así. Y le vamos a dar la forma de una flor. Vamos a hacer lo mismo con las otras 2 piezas. Cuando tengamos las 3 listas, vamos a comenzar a hacer la canasta. Para la canasta vamos a hacer un círculo exactamente igual al de esta pieza. En vez de hacer 3 círculos iguales, pueden hacer 4, porque es exactamente la misma cantidad de puntos y todo. Pero uno lo vamos a usar, como les dije, para la canasta. Después que terminamos la última vuelta, unimos aquí en el primero con puntos deslizados. Ahora vamos a comenzar, hacemos una cadena, estiramos el punto, hacemos lazada y tomamos ese primer punto que está ahí, así, en relieve por detrás. Ya tenemos el primero. Vamos al siguiente, metemos el gancho así y luego pasamos el punto y lo volvemos a llevar hacia atrás. Sacamos hebra, estiramos para dar altura, pasamos por 2 y cerramos. Vamos al siguiente, pasamos, sacamos la hebra, la estiramos, pasamos por 2 y cerramos. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al final de la vuelta. Y nos va a ir quedando algo así. Puntos en relieve por detrás. Una vez llegamos al final de la vuelta número 4, unimos con puntos deslizados, cerramos la vuelta, hacemos una cadena, estiramos y hacemos lazada. Vamos a tomar ese primer punto que está junto con las cadenas, así, lo vamos a tomar en relieve por detrás. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el punto en relieve por detrás. Tomamos el siguiente, metemos el gancho así de atrás, luego pasamos por el punto y lo llevamos así hacia atrás. Sacamos hebra, la estiramos un poquito para dar altura, pasamos por 2 y cerramos. Vamos con el siguiente, metemos el gancho, lo volvemos a llevar hacia el otro lado, hacia atrás, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Así continuamos con cada uno de los puntos hasta que lleguemos al final. Llegamos al final de la vuelta, unimos justo encima de ese primer punto con puntos deslizados. Ahora las siguientes vueltas las vamos a hacer diferentes. Vamos a hacer un punto por enfrente y uno por detrás. Hacemos la lazada. Vamos a empezar con el punto por enfrente. Hacemos un punto de relieve por el frente
y el siguiente lo hacemos por detrás. Volvemos por enfrente, metemos el gancho así, que nos quede el punto en el frente. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y ahora el punto por detrás, pasamos el gancho y nos queda el punto en la parte de atrás. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Nuevamente por el frente, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Y otro por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer todas las vueltas siguientes. Un punto en relieve por el frente, un punto en relieve por detrás. Así continuamos hasta llegar a donde comenzamos. Terminamos la vuelta, volvemos a unir justo encima del punto con punto deslizado, hacemos la cadena, estiramos y volvemos a tomar el punto que está en relieve por el frente, lo seguimos manteniendo en relieve por el frente, pasamos por 2 y cerramos. El que está por detrás lo seguimos manteniendo por detrás. Punto en relieve por el frente, no vamos a hacer ningún cambio. El que está por enfrente lo tomamos por enfrente y el que está por detrás lo tomamos por detrás. Y así nos va quedando esta tercera vuelta. Vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos dependiendo del alto que ustedes decidan darle. Vamos a completar todas las vueltas y regresamos. Una vez completamos todas las vueltas deseadas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total. Les voy a medir para que tengan una idea. Esto tiene aproximadamente unos 11 centímetros y hacia arriba unos 7 centímetros. Si la quieren hacer más grande, no hay ningún problema. Solamente continúan haciendo más vueltas. Y también si la quieren hacer más pequeña, en vez de hacer 4 vueltas en el fondo, pueden comenzar haciendo 3 vueltas. Llegamos aquí al final, unimos con el punto deslizado y ahora vamos a hacer una última vuelta de terminación. Sacamos así y deslizamos por dentro. Vamos a la siguiente cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Siguiente cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Y así vamos a ir cada una de las cadenas en el borde, deslizando por dentro y miren, nos va quedando un borde mucho más grueso y más bonito que la cadena. Así vamos a continuar cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos. Terminamos la canasta o cesta, como ustedes la quieran llamar. Ahora vamos a tomar las flores que ya teníamos hechas, que son 3, y las vamos a acomodar aquí. Así, en el orden que ustedes las quieran acomodar. Miren. Las podemos abrir más o menos y así nos queda este hermoso arreglito de posavasos. Lo podemos utilizar así como decoración de flores y a la vez cuando lo querramos usar para las tazas o los vasos, quitamos la cinta, lo estiramos y colocamos en el centro la taza. Ya está listo para ser utilizado y es perfecto también para un regalo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.